Hola, muy buenos días. Mi nombre es el profesor Cristian Omar González Luna y hoy en día yo imparto la asignatura de Geografía a nivel secundaria y a nivel bachillerato estoy trabajando Historia de México 1, Historia de México 2, Ciencias de la Comunicación y también la asignatura de Geografía. El día de hoy les vamos a presentar un tema relacionado con secundaria de Geografía, con primero de secundaria. Este tema es muy importante porque va dentro del bloque 1. El tema se llama los componentes del espacio geográfico. Aquí abordaremos varios temas o subtemas relacionados que van de la mano junto con los componentes, que son el componente natural, el componente social, el componente político, cultural y económico. En este tema de los componentes del espacio geográfico, vamos a ver más que nada el aprendizaje esperado. No puede existir un tema sin saber cuál es el aprendizaje esperado y para qué le va a servir en su vida cotidiana. Como pueden ver aquí en las imágenes de nuestro planeta cargando muchas manitas, engloba todo lo que va relacionado con los componentes sociales. Abajito tenemos por ahí una imagen de la naturaleza con una persona que enmarca más que nada, ¿sí?, la sociedad con la naturaleza. Y por último tenemos nuestras banderas. Aquí entra el componente político. A continuación desarrollaré el tema que veremos llamado componentes del espacio geográfico. El aprendizaje esperado. Este aprendizaje esperado se enlaza con la relación de la naturaleza con la sociedad. De ahí estos dos factores van a llevar o nos van a derivar a los siguientes componentes del espacio geográfico. Es muy importante que usted, alumno, entienda y comprenda el aprendizaje esperado para que el día de mañana lo lleve a que sea un aprendizaje significativo. Este tema o esta asignatura de geografía la estamos viendo en primero de secundaria y la retomamos otra vez en bachillerato. Para empezar, voy a mencionar un concepto básico de los componentes del espacio geográfico. Los componentes se distinguen en diferentes ramas. En este proceso vamos a ver el componente natural, social, político, económico y cultural. A continuación se muestra aquí lo que es el componente natural y social. El componente natural, creo que hoy en día sabemos perfectamente que es muy importante cuidar la naturaleza, ¿sí? Todos estos factores de la naturaleza indagaremos para conocer más sobre la flora, la fauna, los valles, las montañas, las mesetas, los ríos, todos los fenómenos naturales que hoy en día ocasionan o están pasando en nuestro planeta, cómo podemos cuidar cada uno de ellos. Dentro de este componente se conoce también muchas de las cosas, lo que es la flora y la fauna, ¿sí? La flora de todos lo que viene siendo las flores, las plantitas, los árboles, ¿sí? Y la fauna, que son todos los animalitos. Aquí abajo se encuentra el componente social. Estos dos componentes van de la mano, ya que uno necesita del otro. Se dice que hoy en día un componente social es factor fundamental para que la naturaleza siga viva. En la siguiente imagen que va a presentarse aquí, le explico algunos ejemplos de lo natural, donde empieza a estar aquí la flora y la fauna, y de aquel lado está ya una actividad económica. Recuerden que también las actividades o la cadena productiva, ¿sí?, de actividad primaria, secundaria y terciaria, nos las da la naturaleza, ¿sí? Todos estos factores de la lluvia y el suelo, ¿sí?, genera economía hoy en día. A continuación se presentan los componentes culturales y los componentes económicos. En este componente cultural va de la mano toda la riqueza que hoy en día enriquece la vida o el dinamismo de las diferentes culturas. Si nos vamos desde lo interno de nuestro bonito estado de Coahuila a lo externo que puede ser en otro país, ¿sí? En nuestra República Mexicana encontramos diferentes culturas, ¿sí?, diferente gastronomía, diferente forma de vestir, diferente lengua, y todo esto nos lleva a que nuestro país, México, sea visitado por muchas personas de otros países. Cabe mencionar
que México es un país megadiverso y eso le ha ayudado a que todas estas culturas o etnias, ¿sí?, prevalezcan hoy en día. Aquí en Coahuila tenemos nuestra etnia llamada los Kikapú, ¿sí?, en el estado de Coahuila, y en fin, han llevado ya han traído diferentes formas de vivir, ¿sí?, de vestir, y nuestra lengua y una que otra por ahí raza que menciona en la diversidad cultural. Abajo manejamos el componente económico. Este componente va relacionado con todo el dinero que entra y sale de nuestro país. México es un país también muy rico en todos estos productos para la economía o el llamado Producto Interno Bruto, ¿sí?, el famoso PIB. Esta economía genera las industrias, el campo, la zona urbana, la zona rural. Dentro de geografía manejamos también en estos componentes, tanto el económico y el social, las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿sí? Vemos las ventajas y desventajas de tener o estar en una zona urbana y una desventaja o ventaja de estar en la zona rural, que viene siendo el campo. Aquí dentro, ahorita voy a poner una imagen, ¿sí?, en el ejemplo que le estoy compartiendo, pues ahí aparece los dos ejemplos de las actividades económicas que genera un país. Si hablamos de nuestro país, México, tenemos la minería y lo que es la agricultura. Todos estos factores generan economía, la agricultura, la ganadería, la pesca, las zonas forestales. Y en cuestión de zonas terrestres, la minería es un factor de todas las piedras o aquellos minerales preciosos como es el oro y la plata. Aquí en Coahuila tenemos la zona carbonífera, que es una zona que genera mucho carbón, ¿sí? Coahuila es muy rico también en estas zonas frescas o llamadas minería para poder generar actividad económica. Y en los ejemplos que manejamos, que le pongo aquí, está una mina extrayendo carbón y está la ganadería, que también aquí tenemos una zona muy ganadera en lo que es nuestro bonito estado de Coahuila. Por último podemos tener aquí lo que es el componente político. Hoy en día conocer parte de nuestro México, conocer las zonas o las fronteras naturales y las fronteras artificiales, ¿sí?, dentro de este componente le ayuda a usted, alumno, a que pueda conocer algo relacionado, ¿sí?, con derechos, con leyes, con presidentes, senadores y divisiones políticas, ¿sí?, lo que pasa en un estado, lo que pasa en otro. Se mete o se engloba mucho a lo que viene siendo las diferentes migraciones, el por qué la economía de aquí de nuestro país, la gente se tiene que ir, cuando llega gente, y en el componente político nos enmarca todas estas formas de gobernar, ¿sí?, que tenemos en nuestros estados, en nuestro país y en diferentes estados. En secundaria manejamos lo que viene siendo el aprendizaje esperado. Una vez que terminamos de ver esta asignatura en primero de secundaria, se vuelve a observar en bachillerato, ¿sí? En bachillerato se le llaman competencias genéricas, y aquí en la diapositiva que yo le enmarco, le ayuda ya la asignatura de geografía a que estos adolescentes conozcan su entorno. Ese es el propósito de la geografía, como fue en secundaria, como es ahora en bachillerato. Tenemos perfectamente conocimiento de que ya nuestros alumnos, ¿sí?, están a unos pasos de irse a sus situaciones laborales, y la geografía le ayuda, ¿sí?, a qué lugar puede ir, dónde está parado, las competencias o los enlaces que hay entre los componentes naturales, la naturaleza y ellos mismos, y que tengan conocimiento de cómo se está hoy en día nuestro planeta. Aparte, una de estas competencias me marca que le ayuda a cuidar su medio ambiente. Recuerda que este país o esta nueva planeta se queda para ustedes, a estas nuevas generaciones. Y ya en bachillerato es cuando volvemos a tener este tema de geografía, ¿sí? Y es por ello, ¿sí?, que en la actividad
de cierre, viendo ya la actividad de cierre, invité a uno de nuestros alumnos, Mario, que me va a ayudar con la actividad de cierre. Dentro de nuestra actividad de cierre, tengo de invitado a uno de nuestros alumnos de bachillerato. Mario, ¿puedes pasar, por favor? Viendo ya el esquema dentro de los componentes del espacio geográfico y lo que hemos explicado, Mario, me gustaría, por favor, que me ayudaras a encontrar la respuesta correcta de cada uno de los componentes. Si en este caso viéramos esta imagen que va relacionado con poderes ejecutivo, legislativo y federal, ¿cuál componente crees tú que sería el correcto que pusiéramos ahí? Muy bien. Buscando este texto que se encuentra aquí, dice: la adquisición de alimentos, vestidos y medios de transporte genera riquezas. ¿Cuál de los componentes que hemos visto sería el correcto ahí? Muy bien. Por acá tenemos otra imagen donde se encuentra un bonito lago. ¿Qué componente entraría aquí, Mario? Muy bien, nos quedan dos, ¿sí? Nos queda un texto y una sola imagen. Vámonos con el texto. Me dice, es el componente que se relaciona con todas las etnias y sus tradiciones. Según las etnias, ¿qué componente iría, Mario? Cultural. Y tenemos por último el que nos queda, que viene siendo social. Ahora sí, muchachos, como ya vimos, viendo todo esto, es correcto. Componente natural, las etnias que va relacionado con las culturas, la política, lo económico y lo social. Mario es un alumno que está con nosotros en segundo semestre. Para tercer semestre de bachillerato, él estará retomando esta asignatura. Así que, Mario, te agradezco mucho tu presencia y recuerda que la idea principal del Colegio Edimburgo es formar para transformar.